Bueno, pues tenemos aquí ya a Gabriel Rufián. Buen día. Buen día, muy buenos días, Mónica. Gracias por estar en la hora de la 1. Un placer. Bueno, empezamos con la moción de censura. Hoy sabremos si definitivamente es el 21 o 22 de octubre. Se tiene que aprobar hoy en el Congreso. ¿Usted cree que es útil para los ciudadanos esta moción de censura ahora mismo? No, evidentemente no, pero creo que forma parte de la estrategia de la derecha o de la extrema derecha extrema, como se viene a decir, de traficar con este virus, de traficar, por qué no decirlo, aunque suene muy duro, con la vida de la gente y sobre todo de echarle a la cabeza, en este caso, pues al gobierno y a otros grupos parlamentarios o a la disidencia política, pues este virus a la cabeza, ¿no? Y creo que es una muy mala noticia y creo que además el debate va a ser salvaje. Creo que va a ser salvaje, creo que Vox y también el PP, ¿no?, arrastrado por el tono de Vox, pues va a subir el tono de una manera, repito, salvaje, y es una muy mala noticia para el parlamentarismo. ¿Usted sigue pensando que la moción de censura es más para Pablo Casado que para Pedro Sánchez, que le hará más daño? Sí, recuerdo que no solamente nosotros, pero varios grupos de la izquierda, 5 minutos después de que Abascal lo anunciara en el Pleno, dijimos, ¿no?, que era una moción de censura más hacia Pablo Casado que hacia Pedro Sánchez y Pablo Iglesias. Sí, forma parte de la estrategia de Vox de intentar fagocitar al Partido Popular. En esa estrategia de mostrarse muy firme en la derecha, también se incluye esa voluntad, por ejemplo, que se presentó en el Ayuntamiento de Madrid de ilegalizar Esquerra Republicana. Sí, nosotros siempre hemos dicho lo mismo. Yo creo que pocos partidos como el Partido Popular y Vox cumplen con todos los requisitos de la ley de partidos para ilegalizarlos, pero nosotros no queremos ilegalizar a ningún partido, teniendo en cuenta, o bajo nuestro punto de vista, que el fascismo no es una idea democrática más. Creo que sería un flaco favor hacia la democracia. El fascismo es la antidemocracia. No puede ser considerado como una idea democrática más. Dicho esto, nosotros queremos ganar a Abascal, Casado y compañía, también Ciudadanos, que yo creo que está ahora en una operación de intentar ser o aparentar ser un partido tecnócrata, moderado, merkeliano, pero vienen de estar en la foto de Colón y representar muchas de las ideas de Vox y Ciudadanos de una manera quizá más cool, ¿no?, más fina. Pero creo que nosotros lo decimos muy claro. Nosotros queremos ganar a esta gente de las urnas, que es como ganan los demócratas y no legalizando a nadie. ¿Qué le parece la visita al rey del pasado viernes? El rey a Barcelona. Yo creo que la radicalidad que demuestra el pueblo de Cataluña, o lo diré de otra manera, creo que hay un consenso mayoritario. Creo que la encuesta que se publicó ayer por parte de Sunca y medios de comunicación demuestra que hay un consenso, guste más o guste menos, dentro de la ciudadanía catalana para al menos votar en torno a la figura de la Casa Real, república o monarquía. Creo que eso es un consenso mayoritario, conjuntamente con otros, dentro de la sociedad catalana. Y creo que es objetivo, no hace falta ser independentista, para decir que hoy en día la presencia del rey en Cataluña pues radicaliza y sobre todo lo que demuestra o provoca una provocación, ¿no?, en muchísima gente. Y creo que todo viene después del discurso del 3 de octubre, en el que a mí me consta que hay muchísimos monárquicos que se sienten abandonados y que no entienden ese discurso en el que el rey pues viene a decir que los palos de lo de octubre están bien dados, ¿no? ¿Considera que el vicepresidente Iglesias es el mayor instigador de los ataques a la corona? Es lo que mantiene el Partido Popular en la reprobación de hoy. Entiendo dijéramos, la campaña mediática de la derecha, y lo hemos visto con Trump, con Bolsonaro, pero lo que realmente pues, perjudica a la Casa Real son los business de Juan Carlos durante 40 años con sátrapas saudíes y su fuga. Eso es lo que realmente perjudica a la Casa Real, y en un tuit, una declaración de Pablo Iglesias y Alberto Garzón, aunque entiendo perfectamente que forma parte de la campaña de la derecha. Permítame preguntarle por el vicepresidente, por Iglesias. ¿Usted qué cree que debería hacer si resultara investigado finalmente? Es que nosotros, entiendo perfectamente la pregunta, no es la primera vez que nos la hacen, pero nosotros no participamos de burbujas mediáticas. Yo creo que las portadas que hemos visto durante estos meses, sobre todo en verano, justo después, repito, de la fuga de Juan Carlos de Borbón, portadas hablando más de Unidas Podemos y hablando sobre todo de según qué otras cosas, del independentismo, etcétera, etcétera, es para tapar la fuga de este señor. Considero que es una burbuja mediática, o consideramos que es una burbuja mediática inflada por parte de la derecha.
Le voy a preguntar por los presupuestos. ¿Tenemos avances? ¿Se ve más cerca de votar a favor de los presupuestos ahora que en junio, por ejemplo? Pues voy a intentar ser muy claro, que creo que en estas cosas conviene ser muy claro. Yo lo intento siempre. Con la que ha caído, con la que está cayendo y con la que caerá, sobre todo, sería irresponsable no escuchar, no hablar de todo, de todo. Y eso incluye, evidentemente, los presupuestos generales del Estado. Pero también intentamos ser muy claros con la segunda derivada, que creo que es la pregunta inmediata que me hará, ya me adelanto. Somos absolutamente incompatibles con Ciudadanos, por muchas cosas. Primero porque es un partido que gobierna con Ayuso en Madrid, con Vox en Andalucía, y porque no vamos a participar de la operación de salvar al soldado Ciudadanos. Creo que hacer que Ciudadanos entre en la ecuación lo que hace es expulsar en un medio y largo plazo, no solamente a nosotros, sino a Unidas Podemos, de cualquier ecuación en torno a la gobernabilidad del Estado. Pero si a ustedes les presentan unos presupuestos que a ustedes les cuadren, ¿votarían no o se abstendrían si a Ciudadanos también les cuadran? Pero es que huimos un poco de este terraplanismo de la ideología. Yo creo que todo el mundo puede llegar a entender, más allá de lo que piense, lo que vote, que no es lo mismo pactar inversiones en cuanto a sanidad, educación, igualdad, se refiere con Ciudadanos, con un partido de derechas, guste más o guste menos, que con nosotros. Y ya entiendo que mucha gente nos dice, bueno, pero ustedes están pactando con la derecha catalana, en Cataluña, ¿no? Sería un debate muy interesante, muy largo, pero al menos nosotros compartimos algo con ese centro derecha liberal conservador catalán, que es la autodeterminación de Cataluña, la independencia de Cataluña, la República Catalana, y en cambio creo que Ciudadanos y Podemos comparten bastante poco. Sí, pero permítame, no acabo de entender. O sea, usted me dice, lo más importante, ¿no?, en estos presupuestos es, con la que nos está cayendo, tener unos presupuestos que sean ambiciosos, que nos ayuden a salir de esta, ¿no? Si esos presupuestos, si los que le presenta el Gobierno son presupuestos que a Esquerra le vale, porque son presupuestos, en su libro pone que tiene que ser una reforma fiscal valiente, ¿no? Son presupuestos valientes. Si les vale a ustedes y hay algún tipo de modificación en los presupuestos que le valga a Ciudadanos, ¿se abstendrían? O sea, ¿no apoyarían los presupuestos que les valen porque está Ciudadanos? Pero primero es hablar de un futurible que yo creo que casi es un oxímoron. Yo creo que unos presupuestos, le entiendo, pero creo que unos presupuestos progresistas, expansivos, son incompatibles con un partido como Ciudadanos. Puede todo el mundo llegar a entender que, por ejemplo, una fiscalidad justa, ¿no?, que aquellos que más tienen aporten más, aquellos que menos aporten menos, es bastante incompatible, repito, con quien gobierna con Ayuso y con Vox en Andalucía. Pero es que hay una segunda derivada que comentaba antes. Introducir a Ciudadanos en la ecuación, hacer que Ciudadanos sea útil, ¿no?, es quizá acercarles a los números que tenían hace un año. Y eso supone que el PSOE pueda escoger en los próximos 10 años, por ejemplo, entre Podemos y Ciudadanos. Y todo el mundo puede llegar a entender que el PSOE vivirá mucho más tranquilo con Ciudadanos que con Podemos. Y creo que sería una muy mala noticia para la democracia, entre otras cosas porque una de las cosas que hacen es calificar a la mesa o al espacio de diálogo y de negociación con nosotros, entre el Gobierno y el Gobierno, como mesa de la vergüenza. Yo creo que hablar en democracia nunca puede ser una vergüenza o vergonzoso. Así que sí, somos bastante incompatibles. De hecho, Ciudadanos es incompatible con la izquierda, no con Esquerra, con la izquierda en general. ¿Será posible esa mesa de diálogo antes de las elecciones catalanas con un presidente interino? Bueno, como todo el mundo sabe, yo formé parte de la creación de esa mesa conjuntamente con la delegación del PSOE. Esquerra Republicana puso la fuerza que tenía en el Congreso al servicio de la resolución del conflicto político. Antes hablábamos de los consensos mayoritarios en Cataluña. Uno de los consensos es este, que hay que hablar, que hay que dialogar. La frase que más nos repiten gente que tiene una estelada en su casa, o una bandera española o una tricolor republicana es: hay que arreglarlo, hay que hablar. ¿Pero es posible antes de las elecciones? A mí me gustaría, pero entiendo perfectamente que los tiempos son los que son, que hay 4 partidos en esa mesa, 2 gobiernos para 4 partidos, que todo el mundo tiene sus intereses y sus tiempos, y tengo también que atender a las palabras del vicepresidente Pere Aragonés, que comentó que era mucho mejor después de las elecciones. Lo importante es que la idea se preserve, que ese espacio se preserve, porque es la única vía posible, y sobre todo que pasemos de la foto a la utilidad. La foto está bien, creo que pedagógicamente está bien, socialmente está bien, pero hay que intentar ser útil. Sé que ustedes solicitan una ley de amnistía, pero si esa ley no llega, ¿los indultos servirán para poder poner en marcha o facilitar esa mesa de diálogo?
Nosotros de momento... Los indultos que han empezado a tramitarse. Sí. Primero, conviene recordar que es un trámite obligado por parte del Gobierno. Nosotros fuimos a 2 generales que ganamos de manera indiscutible con 2 propuestas políticas que esperaban contrapropuestas políticas. Una es el referéndum de autodeterminación, votar en definitiva, y el segundo es la amnistía, limpiar el tablero, como se hizo hace 40 años en este país. Pero estamos dispuestos, siempre le hemos dicho, estamos dispuestos a escuchar contrapropuestas. No es nuestra propuesta. Ahora nos parece una buena noticia que se empiece a hablar de política, porque venimos de un tiempo muy oscuro en el que la gente se amenazaba, ¿no? Simplemente debo pensar de manera diferente. Ya hablar de política es bueno, igual que la reforma del Código Penal. Creo que es una buena noticia en cuanto a democratizar el Estado, pero es ostensiblemente insuficiente. Creo que hablamos de un delito que no existe en el resto de Europa y ya viene siendo hora que desaparezca de España. Ahora, nuestras propuestas son bastante claras. Sé que no tiene una bola mágica, pero la división de Junts y el PDeCAT será favorable a Esquerra para las próximas elecciones. No tengo ni idea. Creo que es de primero de ciencia política aquello que dice de que si tú, entre comillas, ¿no?, uno de tus adversarios, en este caso compartimos una coalición de gobierno, pero en elecciones todo el mundo es tu adversario, se divide, siempre es bueno, ¿no? Pero la derecha es bastante granítica a este tipo de cosas. También Puigdemont es una figura muy transversal. La verdad es que no tengo ni idea. Yo tengo una relación excelente tanto con, en este caso, Laura Borràs como con Ferran Bel, que forman parte o representan estas 2 sensibilidades dentro del Congreso, y les deseo lo mejor, no puedo decir otra cosa. Voy a hacer una última pregunta referida a una frase de su libro respecto al coronavirus. Decía, aquí todo el mundo ha querido acertar, más allá de las capacidades para hacerlo, para poder hacerlo. En vista de lo que ha ocurrido en las últimas semanas, en vista de esa politización que se ha vivido en la Comunidad de Madrid, con respecto a la Comunidad de Madrid, no en la Comunidad de Madrid, la gestión de la pandemia, ¿sigue firmando esa frase? Bueno, yo intenté comentar, tanto en el libro como en los discursos de las prórrogas del estado de alarma, 4 ideas. Primero, que no queríamos ser o hacer de cuñado epidemiológico, ya hay muchos. Segundo, que pensábamos que no había nadie en un despacho pensando cómo perjudicar a la gente, que aquí todo el mundo, más allá de sus capacidades, quería acertar. Tercero, pues que queríamos ser tanto constructivos, o sea, tanto críticos como constructivos. Y cuartos, que vamos a ser muy claros, ¿no? Ahora, en cuanto a lo del despacho, que haya gente que no esté intentando beneficiarse políticamente de esto, no diría lo mismo en cuanto a Ayuso se refiere. Creo que el Partido Popular ha decidido confrontar políticamente con el PSOE y con Podemos utilizando la pandemia, y creo que es bastante miserable, porque, repito, están traficando con la vida de la gente. Vamos con más preguntas de nuestros tertulianos. Elsa. Hola. Buenos días, señor Rufián. En la negociación de presupuestos, ¿Esquerra Republicana ha visto ya papeles, números, y tiene usted la confianza de que el Gobierno ha elegido sacarlos adelante con la mayoría de la investidura? A la primera no, a la segunda espero que sí. Tenemos que intentar entre todos que sí. Yo doy la bienvenida una vez más a la firmeza de la posición de Unidas Podemos, en este caso sobre todo de algunos de sus líderes más destacados, concretamente del vicepresidente Pablo Iglesias, que han dicho que hay que preservar ese espíritu de la investidura. Creo que sería muy nocivo introducir a un partido como Ciudadanos, que bueno, es lo que es. Y en cuanto a la primera parte de la pregunta, la verdad es que no hemos visto nada. Se lo preguntamos a todo el mundo y nadie les ha visto. Ya. Nadie nada, pero quizá no sabemos si creérnoslo. Lo prudente sería decir siempre que no. Lucía. Buenos días. Hola, Lucía. Voy a incidir en la pregunta de Elsa. ¿A qué cree usted que está jugando el Gobierno en esta supuesta negociación fantasmal que no se acaba de concretar en nada, cuando realmente ya tendríamos que tener unos presupuestos casi enviados al Parlamento, ¿no?, según la Constitución? Bueno, la Constitución se incumple diariamente en este país. Sí, pero estamos acostumbrados a que se incumpla. Sí. Voy a intentar también que se me entienda. Yo creo que nosotros hicimos humildemente, creo que demostramos, ¿no?, durante las negociaciones de la conformación de la mesa de diálogo y de negociación, pues que la mejor manera de que un acuerdo muy complicado entre formaciones políticas pues muy distantes se haga es no hablar de él. Yo creo que es prudente intentar no taquigrafiar
las negociaciones, las conversaciones, si realmente quieres que salga algo, ¿no? Creo que es de primero también de política, no lo digo yo, sino que se dice hace un montón de tiempo. Así que quizá por ahí le estoy respondiendo. Ya. ¿Quiere usted decir que están ustedes negociando, digamos, discretamente, por no decir secretamente? No, evidentemente no, pero creo que es una gran virtud ser discreto en la vida. De acuerdo. María Jesús. Buenos días, señor Rufián. Hola. Yo le quería... Bueno, ayer estuvimos viendo en Barcelona a gente celebrando el Día de la Hispanidad con banderas preconstitucionales y, bueno, haciendo apología del franquismo. Y le quería preguntar si usted cree que en las próximas elecciones catalanas Vox va a entrar en el Parlamento. Sin duda. Sin duda. Sí, entrarán. Creo que cogerán, evidentemente, voto del Partido Popular, también de Ciudadanos, ¿por qué no decirlo? Y gente abstencionista, gente que igual lleva 40 años sin votar, por razones obvias, ¿no? Sí, y será un cambio para el parlamentarismo catalán, muy similar al que sucedió cuando entró Ciudadanos. Hay una parte del independentismo catalán, del soberanismo catalán, del catalanismo, que viene a decir que el fascismo es cosa de españoles, ¿no? Y eso es un error, un terrible error. Y ahora los vamos a tener enfrente, ¿no? Enfrente. Sí, entrarán, y tanto. Víctor. Es transversal esto, entrarán. Buenos días. De cara a la negociación presupuestaria, sus demandas, dada la situación en la que estamos, ¿van a ser estrictamente económicas o van a plantear condiciones desde el punto de vista de la negociación con el Gobierno? Demandaron en su momento una mesa de diálogo, eso ya está. ¿Por dónde van a ir los tiros? Y muy breve, a medio plazo, dado su diagnóstico sobre la situación en Cataluña y la realidad de su relación en el Gobierno entre Junts y Esquerra, ¿contempla como positivo, como factible, un entendimiento de Esquerra Republicana con el PSC? Empiezo por el final. Creo que tanto Oriol Junqueras como Marta Rovira se han expresado de forma contundente en este sentido. Creo que hay mucha tierra quemada con el PSC. Creo que actitudes como las que hemos visto, no tenemos tiempo, pero creo que sobre todo el papel de alguien como Miquel Iceta, pues bueno, ha provocado que haya muchísima distancia. Lo hemos dicho por activa y por pasiva, no. De hecho, ellos mismos también, creo que a través de la presidenta de la Diputación de Barcelona, Núria Marín, se han expresado de forma contundente también que con nosotros no quieren ningún tipo de acuerdo, nosotros tampoco. De hecho, el único acuerdo que hay a nivel institucional en Cataluña, o más importante con el independentismo en cuanto al PSC se refiere, es la Diputación de Barcelona, y es con el espacio de Junts per Catalunya, que lo hicieron precisamente para que Esquerra no lo gobernara, la tercera institución del país. Y en cuanto a su primera pregunta, a nosotros se nos pide un segundo acuerdo, ¿no? Bien, vale, pero primero hay que cumplir con el primero. Todo recuerda que nosotros desbloqueamos la investidura pues para intentar preservar ese espacio de diálogo y de negociación. Creo que sería bueno preservarlo. Sí que es cierto que tiene razón de que se ha ido preservando, pero sería bueno darle un poco más de valor. Y nosotros, sobre todo, lo que queremos es sacar a la gente del mayor agujero económico de los últimos 80 años. O sea, no tiene ningún sentido, bajo nuestro punto de vista. La gente no come banderas. Ni curan, ni alimentan, ni consuelan, sean las que sean. Señor Rufián, se lo dijimos, le preguntamos a Iceta cuando estuvo aquí y también nos dijo que no había ningún. Habría que preguntarle por Junts per Catalunya. Vamos con la pregunta de nuestros espectadores a través de redes. Buenos días, señor Rufián. Hoy hemos elegido una pregunta que nos llega a través de Twitter, muy interesante. Tenemos que señalar que no es de un CDR, son las siglas de quien escribe este tuit, Cristian Díaz, un escritor ciego de Sevilla, al que agradecemos mucho que nos envíe esta pregunta. Ha expresado su admiración por Joan Tardá como orador. Usted es uno de los portavoces más reconocibles del Congreso de los Diputados. ¿De qué intervenciones se enorgullece y de cuáles se avergüenza? ¿Podría destacar la labor del portavoz de otro partido de la legislatura actual? Primero agradezco la pregunta, me parece muy interesante. Bueno, yo no soy objetivo con Joan Tardá. Joan Tardá para mí ha sido muchísimas cosas y yo no estaría aquí si no fuera por la paciencia, entre otras muchas cosas de Joan Tardá. Y luego creo que es bastante transversal el hecho de que fue y es un excelente orador y político. Sería poco elegante por mi parte hablar de las intervenciones que más me pueden... Sí que me
me siento orgulloso, entre comillas, de que últimamente voy mucho sin papeles. Y eso, pues, bueno, tiene un puntito de... Sin papeles y sin artículos y cachivaches. Exacto. Cada vez menos. Y de las que me avergüenza... Yo creo que sí que quizá antes, lo he dicho muchas veces, lo repito aquí, di demasiadas excusas en algunas intervenciones para hablar de mis formas y no del fondo. Y creo que se puede ser muy contundente, muy crítico, sin dar tantas excusas. Y mi compromiso hace ya mucho tiempo es ese. Pues muchísimas gracias. Un placer. Por haber estado Muchas en la hora gracias. de la 1. Un placer. Cuando quiera, aquí estamos. Pues cuando quieran ustedes.